¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro podcast para platicar de un tema más importante de la ciencia y del área de la salud. En esta ocasión nos acompaña el doctor Julio Adrián Martínez. Bienvenido, Julio. Gracias. Que nos ha platicado un poquito sobre este tema y su trabajo científico en el campo. Y bueno, como en cada ocasión nos acompaña el maestro Brian Espinosa y la química Aiza Michelle Nieto. Y bueno, vamos a empezar platicando un poquito sobre la historia de los antibióticos. Los antibióticos pues son relativamente medicamentos jóvenes, no tienen mucho tiempo que fueron descubiertos o desarrollados. Y un referente importante de los antibióticos es la penicilina. La penicilina es un medicamento que se usa para combatir las bacterias, las infecciones bacterianas, y fue descubierto por un bacteriólogo inglés, Alexander Fleming, en 1928, cuando estaba trabajando pues por ahí con algunos cultivos bacterianos. Se le contaminaron con hongos y se dio cuenta que alrededor de donde estaban los hongos las bacterias no crecían, y se dio cuenta que estos hongos producían una sustancia que pues repelía o impedía el crecimiento de las bacterias. Y es así como se desarrollaron los primeros antibióticos, los cuales después fueron muy importantes en la Segunda Guerra Mundial, ya que pues durante este tiempo hubo muchos soldados que sufrían de heridas, de miembros amputados, y de no haber sido por estos antibióticos, pues hubieran muerto por las mismas infecciones que provocaban las heridas que tenían. Entonces, el desarrollo de los antibióticos vino más o menos en esta época, de 1930 a los 40, 45, durante la Segunda Guerra Mundial, y luego pues crearon un boom, ¿no?, de medicamentos de este tipo. No sé si alguno de ustedes nos puedan platicar un poquito. Vamos a aterrizar primero qué es un antibiótico y luego platiquemos de los tipos de antibióticos que se desarrollaron. Ok. Pues bueno, yo creo que pudiéramos comenzar primero, como ya bien lo mencionó doctor, con el término, definiendo qué es un antibiótico y tal vez haciendo incluso la aclaración de qué diferencia hay entre un antibiótico, un antimicrobiano, un bactericida y algunos otros términos que muy comúnmente se usan de manera intercambiable, pero en realidad sí son diferentes. Entonces, no sé si igual quisiera comenzar el doctor Adrián. Sí, de hecho, bueno, yo creo que habría que aclarar primero que, digamos, la categoría más amplia de este grupo de fármacos, pues es antimicrobiano, que engloba los antibióticos, los antimicóticos, antivirales incluso, y algunas otras sustancias. Y bueno, los antimicrobianos, pues podríamos definirlo así de manera muy simple, pues como una sustancia que tiene actividad o que actúa sobre algún microorganismo. Y bueno, ya pues nosotros estamos inmersos o en contacto con una gran variedad de microorganismos. Yo creo que todos en la vida hemos sufrido alguna vez de alguna infección, ¿sí? Que alguna vez en la infancia, por ejemplo, todos estamos expuestos a infecciones virales, tal vez micóticas, bacterianas, y bueno, todos hemos tomado alguna vez un antibiótico, todos los que estamos aquí, los que están escuchando, todos alguna vez hemos tomado algún tipo de antimicrobiano. Y entonces, bueno, hoy en día ya hay una gran variedad y como bien lo comentaban al inicio, con el tiempo se han ido desarrollando, pero este desarrollo acelerado de los antibióticos o bueno, de los antimicrobianos en general también han generado un problema de, digamos, mal uso con el tiempo, o que continuamente se han empleado de más o se ha abusado de ellos, y bueno, eso es lo que ha generado también problemas de la farmacoresistencia que hoy tenemos. Entonces, bueno, empezando con la parte de los antibióticos como tal, como bien lo comentaba el doctor, pues se desarrollaron, son relativamente jóvenes, se han ido desarrollando con el tiempo, los años 40, 50, 60, 70, y después vemos que había una desaceleración en el desarrollo de estos fármacos. Y hoy en día tenemos el problema de la farmacoresistencia, en la cual uno de los problemas que la genera
es precisamente la falta de desarrollo de antimicrobianos, que hoy en día son pocos o se le invierte poco la industria farmacéutica en desarrollar los antimicrobianos y por lo tanto los que están en uso, los que ya están aprobados, los que se conocen perfectamente, ya no son efectivos, ya no son útiles y la falta de desarrollo de nuevos antimicrobianos hace que pues estemos como que estancados, estamos en una zona en la que pues ni para adelante ni para atrás, sino que al contrario, estamos yendo pues hacia atrás, estamos retrocediendo en estos aspectos. Sí. El caso aquí, por ejemplo, de la penicilina que comentaba yo, fue de los primeros antibióticos que se descubrieron y que se desarrollaron en su producción, pues siguen siendo todavía, ¿no?, como un caballito de batalla de primera línea y podríamos decir que son contados, ¿no?, como bien decían, un pico de producción y luego ya no. ¿Cuáles otros antibióticos? Estos penicilinas son pues anillos beta-lactámicos, anillos químicos con cierta estructura cuyo mecanismo de acción pues interviene en la producción de la pared de las bacterias, evitando que se produzca y por lo tanto impidiendo que se propaguen en una infección. Luego se fueron desarrollando otros, por ahí en la historia se menciona que así como los americanos y demás grupos de la resistencia usaron la penicilina, pues los alemanes estaban usando sulfamidas también en su tiempo. ¿Qué otros antibióticos, cómo actúan estos otros antibióticos que existen de los años 70, 60? Sí, bueno, el progreso o el desarrollo de nuevos fármacos o nuevos grupos de antibióticos pues ha ido a la par que también se ha ido estudiando por otra parte pues la microbiología como tal. Entonces al ir conociendo nuevos procesos de la célula microbiana también es de donde han surgido potenciales antibióticos que ataquen ciertos mecanismos que tiene la célula. Entonces, por ejemplo, mencionando ahorita los betalactámicos, los típicos betalactámicos que inhiben síntesis de pared celular, que es el mecanismo clásico o lo que pues siempre escuchamos. Pero también tenemos inhibición de síntesis de proteínas, también tenemos inhibición de procesos que tienen que ver con la replicación del DNA. También tenemos que ver, por ejemplo, hay un antibiótico, bueno, hago un paréntesis ahí, en que hay antibióticos que hoy en día se están retomando por el hecho de que en su momento se utilizaron, se desarrollaron, se utilizaron, son buenos, pero a lo mejor eran muy tóxicos. Por ejemplo, la colistina. Y hoy en día la colistina es el último recurso. ¿Por qué? Porque ya los que hay están súper resistentes a las bacterias o los microorganismos y entonces se traen de regreso los antibióticos que ya se habían dejado de usar. Entonces, por ejemplo, colistina, y ahora sí regresando al mecanismo, tiene efectos sobre la membrana celular de la bacteria y entonces la disgrega y la deshace y entonces, pues bueno, la bacteria termina muriendo o lisándose. Entonces hay muchos mecanismos y pues como menciono, se han ido a la par que se van descubriendo nuevos procesos celulares. Entonces, pues bueno, hoy tenemos inhibición de síntesis de proteínas, inhibición de pared celular, inhibición de replicación o replicación del genoma de la bacteria o del DNA de la bacteria. Tenemos acciones sobre la membrana celular y otras que, bueno, por ejemplo, en síntesis de proteínas, pues algunas atacan directamente a cierta subunidad del ribosoma, otras van sobre el RNA de transferencia, etc. Entonces, pues distintos procesos. Y a la par se han ido desarrollando y se han ido generando resistencias. Además hay que mencionar que hay resistencia adquirida y que hay resistencia intrínseca. Y la adquirida es, yo creo que la problemática más grande hoy en día porque es la que se puede diseminar. O bueno, parte de ella se puede diseminar. O sea, se transfiere de una bacteria a otra, de un microorganismo a otro. En cambio, la que es intrínseca, finalmente también termina siendo problemática porque, como quien dice, es congénita. O sea, la bacteria nace con eso, ya lo tiene, no hay nada que hacer. O sea, ya está ahí, nada más por ser bacteria ya lo tiene. Y en cambio, la adquirida, pues lo va desarrollando. Y ahí es donde entra también la presión selectiva de los antibióticos. Cuando se utilizan mucho los antibióticos,
genera esta presión sobre las bacterias y las bacterias son muy adaptables, o sea, adaptan fácilmente, ¿no? Entonces generan estos mecanismos de resistencia y pues tenemos lo que está hoy en día, ¿no? Toda esta problemática. Entonces son muchos factores los que participan en el desarrollo de la resistencia. Hablando de todos esos factores, ya comentabas, doctor, que el mecanismo los mecanismos sobre los que actúan los antibióticos o los antimicrobianos son vías biológicas naturales, ¿no?, de las bacterias. Y estas pues también pueden estar presentes en los mismos seres humanos y por lo tanto algunos antibióticos pueden pues afectar algunas de las funciones normales en el ser humano, que son algunos de los efectos secundarios que pueden tener algunos antibióticos. No sé si no podamos ahondar aquí en el grupo sobre el mecanismo de la farmacocinética, o sea, cómo actúan los antibióticos en el cuerpo del ser humano cuando los consume. Porque, bueno, hay antibióticos que son tópicos, ¿verdad? Que son cremitas que se pueden untar en alguna herida externa y pues el efecto es, digamos, que más externo, no hay invasión. Pero ¿qué pasa con un antibiótico que es consumido vía oral, por ejemplo? O no sé, un spray o algo así. ¿Qué le pasa a este tipo de medicamentos? Bueno, en ese caso tenemos que mencionar que no nada más para los antibióticos, para cualquier fármaco en general, todos los fármacos sufren diversos procesos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le hace ciertos procesos a los fármacos que normalmente los farmacólogos denominamos farmacocinética de estos procesos. Y bueno, normalmente abarcan alrededor de 4 o 5 procesos dependiendo de quién lo mencione, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Algunos incluso consideran uno extra que es la liberación del fármaco mismo de la forma farmacéutica. Pero bueno, vamos a dejarlo en 4. Todos los fármacos que se administran por vía oral, aquí incluyendo los antibióticos, pues primero tienen que absorberse a nivel intestinal, especialmente en el intestino delgado, aunque algunos pueden llegarse a absorber más adelante. Y una vez que se absorben ya en la circulación, los fármacos suelen ser distribuidos a distintos compartimentos del cuerpo, distintos órganos. Algunos órganos captarán más fármaco, algunos captarán menos, y pues aquí ya empieza a haber diferencias entre hacia dónde se va a ir un fármaco determinado. Todos los fármacos que se absorben por vía oral van a pasar por el hígado, y el hígado normalmente les va a hacer un proceso que se conoce como metabolismo, o más formalmente biotransformación. Y el hígado los va a tratar de modificar químicamente con el objetivo de que si son fármacos que son muy lipofílicos, es decir, que no son tan solubles en agua, el hígado los va a tratar de modificar químicamente para que estos se vuelvan más solubles en agua y se puedan eliminar más fácilmente por la vía renal, por la orina. Entonces, de manera general, estas son las fases que atraviesa cualquier fármaco por vía oral. En el caso de los antibióticos, hay que destacar que no todos los antibióticos, para empezar, se pueden absorber de la misma manera por vía oral. Algunos no se absorben lo suficiente, como por ejemplo la vancomicina. La vancomicina es uno de los antibióticos, es un glucopéptido, es una molécula muy grande, de tal manera que no puede absorberse tanta, bueno, de hecho, creo que es despreciable la cantidad, si es que se llegase a absorber algo de vancomicina, porque es una molécula muy grande. Nuestro intestino normalmente absorbe moléculas muy pequeñas, aminoácidos, carbohidratos simples, ácidos grasos, glicerol, pero una molécula tan grande como la vancomicina no puede absorberla. Entonces, antibióticos o fármacos muy grandes probablemente no se van a absorber muy bien por vía oral. Y eso a veces puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Puede ser algo malo desde el punto de vista de que la vancomicina no se va a poder utilizar por vía oral para muchas infecciones, aunque se podrían optar por otras vías, como por ejemplo una vía intravenosa. De esa manera evitamos el proceso de absorción y la administramos directamente en circulación. Pero también a veces puede ser algo bueno porque si la infección es a nivel intestinal, pues no necesitamos que la vancomicina se absorba, ya está donde está dentro del proceso infeccioso. También tenemos que considerar que cuando hablamos de distribución, una vez que ya se absorbió el fármaco, supongamos, cuando hablamos de distribución, no todos los órganos captan la misma cantidad de antibiótico, dependiendo de cada antibiótico. Por eso hay algunos antibióticos que se prefieren en infecciones de vías urinarias, hay algunos antibióticos que se prefieren en infecciones de huesos, porque cada órgano puede tener una permeabilidad distinta a los antibióticos. A pesar de que tengamos un repertorio muy amplio de antibióticos, no todos llegan a los órganos con la misma facilidad, por así decirlo.
Y bueno, hay algunos antibióticos que se metabolizan más fácilmente, algunos se metabolizan más lentamente, y dependiendo de este metabolismo y esta eliminación, pues el antibiótico podrá tener, por ejemplo, necesitará a lo mejor de más administraciones al día, menos administraciones, aquí dependerá mucho de eso. Y por eso hay tantas diferencias entre los antibióticos. Por eso, cuando un médico indica un régimen de antibiótico para un paciente, normalmente suelen ser bastante específicos en cuanto a dosis, frecuencia de administración, la vía de administración, etc. Y esto nos lleva precisamente al siguiente punto, considerar precisamente en nuestra audiencia que cada antibiótico tiene una dosis particular que el médico que se lo receta conoce y que se la indica al paciente para que la siga religiosamente. Es decir, si el médico le dice a un paciente tiene que cumplir con una dosificación cada 8 horas de 50 miligramos, 20 miligramos, una pastilla, 2 pastillas, por 8 días o por 7 días o por 14 días, incluso hay antibióticos para infecciones muy resistentes como las infecciones por tuberculosis que requieren dosificaciones o programas de 1 año y medio, 1 año, para completar, ¿no? el esquema de dosificación. Entonces, esto hace pues que cuando nosotros tenemos una infección tenemos que apegarnos a dicho tratamiento. Y ha sido una de las situaciones, porque bueno, ya comentaron por qué se sigue todo un esquema en nuestro cuerpo que requiere que el fármaco, que es la sustancia activa del medicamento, pues llegue a su lugar de acción. Entonces, si no llega en las dosis adecuadas por el tiempo adecuado, no está cumpliendo su función. Y el peligro aquí es que su función es atacar a una bacteria, a un hongo, a un microorganismo, que si no lo termina de atacar, pues ese microorganismo se va a hacer más fuerte y es donde comentamos comienza la farmacoresistencia. Entonces aquí yo quisiera resaltar un punto importante que tiene que ver con los aspectos un aspecto socioeconómico de la distribución de fármacos y de medicamentos, sobre todo en nuestro país. No tenemos un programa de unidosis como por ejemplo existe en Estados Unidos. No sé si Aiza nos podrías platicar de esto y cuál es la problemática que trae en el caso de los antibióticos, el hecho de que no haya un programa de unidosis. ¿Cómo se les da a los pacientes estos medicamentos? Sí, bueno, antes es muy interesante lo que usted menciona, doctor. Antes de mencionar eso, me gustaría como que recalcar lo que decía de que hay que hacer una receta, o sea, un antibiótico tiene que ser recetado por un médico, más que nada porque aquí en el sistema de México se presta a que a lo mejor el médico receta algún medicamento que tenga más, ya sea tabletas o cápsulas del antibiótico, y puede pasar que en muchos hogares de que quedan, no sé, un blister o una pequeña fracción de este medicamento y dicen de que me vuelvo a enfermar y lo vuelvo a utilizar, ¿no? Porque generalmente el médico te da una dosis, por ejemplo, de 18 tabletas o 18 cápsulas y el medicamento ya viene en una caja y así te lo venden en las farmacias con 25, 24 tabletas. Entonces te acabas las 18 y te quedan 6. Y esas 6, cuando vuelves a sentirte enfermo, o a lo mejor a mi hermano, o al amigo, y dice, como que me siento mal, y dices, yo tengo ese medicamento, te lo doy, al cabo, pues yo me sentía igual, y a ti te puede servir, ¿no? Para que no hagas el gasto. Esta como cultura mexicana de querer ayudar, pero pues estamos haciendo todo lo contrario. Lo que mencionaba el doctor de este sistema americano, en el cual el farmacéutico está bien implementado allá, es de que te da la cantidad de medicamento que tú necesitas. Si el doctor te dice, necesitas, no sé, un total de 20, ya sea tabletas, cápsulas, te dan esas 20 tabletas o cápsulas. Entonces no se presta para hacer esto que hacemos en México de darle a los demás o a algún familiar o yo mismo cuando me vuelvo a sentir mal, repetir este error que tiene que ver con la resistencia. Y bueno, hace algunos años, o sea, esto es nuevo un poquito porque este tema de la implementación de no surtir antibióticos a menos que sea con receta médica no tiene muchos años, pero antes cualquiera podía ir a la farmacia y pedir penicilina, pedir cualquier medicamento antibiótico o antimicrobiano sin receta, ¿no? De manera discriminada. Entonces, esa es una problemática muy importante en nuestro país que repercute un poco en la parte
de la farmacoresistencia. Otro tema aquí también es el de qué pasa si la gente pues no va a hacer eso, no hace eso, no regala los medicamentos que le sobran. ¿Qué otra cosa puede hacer? Pues lo ideal sería que si nos sobra este medicamento después de un tratamiento, sería lo ideal o el deber ser desecharlo. Hay algunas farmacias, por ejemplo, algunas farmacias, diciendo ya marcas, farmacias del ahorro, podemos encontrar ahí mismo algunos contenedores que dice que ahí puedes también desechar el medicamento que no ocupes y también el medicamento caduco. Hay que resaltar aquí que también los medicamentos no se pueden desechar como si fueran en la basura común. Entonces estos tienen que tener una disposición especial y en las farmacias es donde podemos generalmente encontrar este tipo de contenedores para disponer de estos medicamentos que ya no debemos de utilizar. Hay asociaciones civiles también, ya que estamos con marcas, como Cáritas, que reciben medicamentos pero que estén todavía vigentes. Entonces ellos se encargan de distribuir con las personas necesitadas algunos de estos medicamentos. Pero bueno, el tema de precisamente la problemática socioeconómica en nuestro país o social de la distribución de medicamentos es, creo yo, uno de los importantes factores del desarrollo de farmacoresistencia. Sin embargo, este tema de la farmacoresistencia es mundial. Se habla incluso en datos así muy amarillistas del apocalipsis de la bacteriana, ¿no? de que van a llegar bacterias en algún momento dado que no podamos combatir de ninguna otra forma o que van a arrasar con una parte de la población que no esté preparada, ¿no? para ello. Entonces, esto tiene que ver con eso, pero como es a nivel mundial, yo pienso que aparte de que en todo el mundo puede que haya una falta de educación en ese sentido, también está la disposición de los medicamentos, que no existen todavía lineamientos claros en el mundo, porque bueno, puede que los colecten y luego qué hacen con ellos los que los colectan, ¿verdad? Habría que hacer un trazado para ver quién está realmente haciendo toda un ciclo completo de este medicamento hasta su reutilización o destrucción, pero sin daños al medio ambiente y a la sociedad. Porque bueno, el hecho de disponer de un medicamento en suelo, en tierra, en agua, puede implicar que luego se vaya a los mantos acuíferos, a los otras especies, incluso puede haber farmacoresistencia desarrollada por animales, que luego también puede repercutir en los humanos. Entonces, bueno, vamos a entrar pues a este tema que tan importante, tan interesante, de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Y qué sería, Adrián, doctor Adrián, este término? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de farmacoresistencia microbiana o en general farmacoresistencia? Sí, bueno, ahí tendríamos que retomar un poquito de lo que mencionaban hace rato de, digamos, la absorción del medicamento, en este caso los antibióticos o antimicrobianos, en cuanto a que cuando tomamos el antimicrobiano y lo hacemos bajo los esquemas que nos indicó el médico, pues nosotros alcanzamos cierto nivel de concentración de ese fármaco en la circulación o en el tejido en el que tenemos la infección. Y se sabe que a esa concentración que se alcanza, pues el microorganismo, digamos, tiene que ceder o elimina la infección o pues responde, al tratamiento. Cuando nosotros no seguimos ese tratamiento correcto, las concentraciones no son tan altas o no las alcanzamos a ese nivel que debemos de alcanzarlas, y entonces el microorganismo está en contacto con niveles del antibiótico pero más bajos. Y como dijimos ahorita, las bacterias rápido se adaptan. Entonces eso las está empujando, las está causando que empiecen a desarrollar mecanismos que las van a proteger de ese ataque del antibiótico. Porque bueno, también hay que mencionar que tenemos una relación así medio agridulce con los microorganismos, en el sentido de que tal vez a lo mejor la gente piensa inmediatamente en bacterias, virus y todo esto, y piensa inmediatamente en algo malo, en algo que nos va a enfermar y que nos vamos a sentir mal, etcétera, que nos va a matar y bla, bla, bla. Pero la realidad es que estamos llenos de microorganismos, que todo nuestro cuerpo tiene microorganismos, o bueno, muchos sitios anatómicos de nuestro cuerpo tienen microorganismos.
Y entonces, bueno, las bacterias o los microorganismos en general responden a estos estímulos del antimicrobiano. Y bueno, esa es una de las vías, una de las causas. Entonces, la resistencia como tal la podemos definir como en mecanismos o procesos que el microorganismo desarrolla para protegerse de ese ataque del antibiótico. Entonces también, así como vimos ahorita o mencionamos que las bacterias, o bueno, los microorganismos en general, me voy mucho a las bacterias porque me gusta mucho la bacteriología, pero microorganismos en general tienen diferentes procesos celulares que pueden ser atacados por el antimicrobiano. En esos mismos procesos celulares desarrollan los mecanismos que les defienden de los antimicrobianos. Entonces, así, por ejemplo, tenemos bacterias que modifican su peptidoglicano para que no sea susceptible a ser atacado por un antibiótico que inhibe pared celular, por ejemplo. O que desarrollan mutaciones en el RNA de transferencia o en el ribosoma bacteriano para que el antimicrobiano que tenía efecto sobre eso no lo ataque o no le inhiba su proceso celular. Entonces, como quien dice, se modifican, se hacen ahí cambios para que el antibiótico no tenga efecto. Entonces, a grandes rasgos pudiéramos definir así la resistencia antimicrobiana como un mecanismo que la bacteria o el microorganismo desarrolla para evitar ser atacado por el antibiótico. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que una de las razones pudiera ser que estamos llenando a los microorganismos de sustancias que no las matan, como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. En este caso, pues realmente no las terminan de matar y sí las hacen más fuertes. Y con lo que mencionaba ahorita de estamos llenos de microorganismos o tenemos muchos microorganismos, hay que decir que, porque a lo mejor es algo que de repente pasamos por alto, que pensamos de que tomamos un antimicrobiano y ataca a nuestra infección que tenemos, pero no es así. El antimicrobiano tiene efecto sobre todos los microorganismos que tenemos y, por ejemplo, en el colon o en nuestro intestino grueso, en nuestro intestino grueso, tracto gastrointestinal, tenemos tal vez la mayor cantidad de microorganismos en todo nuestro cuerpo y los antimicrobianos tienen efecto sobre esos microorganismos del colon. Los alteran, los modifican, cambian proporciones, cambian el tipo de bacterias o de microorganismos que hay ahí y eso nos trae problemas después. Esas bacterias o esos microorganismos que tenemos en vías respiratorias, en el tracto gastrointestinal, en nuestra piel, etcétera, son benéficas. Esas no son, digamos, dañinas, sino que nos benefician, nos traen beneficios. Si no estuvieran ahí, tendríamos problemas. Entonces, ese uso indiscriminado de antimicrobianos que hemos mencionado trae también efectos sobre esas bacterias o esos microorganismos de tracto gastrointestinal, de piel, etcétera, haciendo que algunos de ellos puedan luego volverse agentes patógenos, oportunistas, y que esto tiene mucha relevancia, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, que es donde tal vez hay uno de los usos indiscriminados más terribles de antibióticos o de antimicrobianos en los hospitales. Entonces ahí también, digo, no quiero pisar calles como dicen, pero hay que mencionar que también el médico tiene mucho que ver aquí. No cualquier médico sabe manejar correctamente los antibióticos, la verdad. Digo, ni modo los que nos estén escuchando, si tienen un familiar médico, sorry, discúlpenme, pero es la verdad. No cualquier médico, no todos los médicos tienen en ese conciencia o buen uso de los antimicrobianos. De hecho, hace tiempo les ponía a los muchachos de microbiología médica un video de un médico infectólogo, que son uno de los que sí saben utilizar los antimicrobianos, donde presentaban un estudio donde comparaban los niveles de resistencia que hay con algunos aislamientos de lo que se genera en las farmacitas, como mencionaban ahorita, sin decir marcas, pero saben ustedes que a veces está la farmacita ahí al lado de un consultorio y esos médicos tienen que cumplir una cuota.
O sea, tienen que recetar ciertas cosas, ciertas cantidades al mes, o no sé, a la quincena, reciben una comisión. Y entonces se receta típicamente ceftriaxona a todo lo que da, que es una cefalosporina de tercera generación, que se utiliza para tratar meningitis y que antes era de uso exclusivo hospitalario. Entonces, ¿por qué un médico de la farmacita está recetando ceftriaxona 3 gramos intramuscular cuando eso no tendría sentido? Cuando la persona trae una faringitis viral que no requiere antibiótico. Entonces, esa es la típica, es la imagen típica o es el caso típico que ocurre a nivel comunitario y que nos está llevando a un problema muy grave. Yo creo que también ahorita con el tiempo que vivimos con la pandemia, ¿cuántos casos no habrá que pacientes que iban a lo mejor desesperados? ¿Qué me vas a dar porque traigo el coronavirus o la infección ahí, ¿no? Y pidiendo antibióticos cuando en realidad el antibiótico al virus pues no le hace por los mismos mecanismos que acabamos de comentar. Y bueno, aquí también yo quisiera preguntar, Adrián, o los compañeros si saben algo, por ejemplo, del hecho de que también el paciente, ya mencionábamos que hay un seguimiento del fármaco dentro del cuerpo, la absorción, la distribución, metabolismo y excreción. Y en esta parte de la excreción hay medicamentos que se excretan, o sea, una parte del medicamento se excreta íntegro, ¿no? O sea, se excreta, o todo el medicamento se transforma. No todo, pues ya dependería de cada grupo de antimicrobianos, su estructura química. Pudiera ser que eso tenga que ver con el hecho de que haya más concentración de antibióticos en la Tierra, en el planeta, en los ambientes agua, aire, tierra, suelo. Bueno, eso y una vez más, pues lo que mencionaba hace rato, de también la disposición de los fármacos, ya sea que todavía que ya estén caducos o que no lo estén, lo cual también es otra cosa importante. Que microorganismos luego del ambiente también pueden adquirir mecanismos de resistencia. Y entonces vemos que microorganismos que antes se consideraban, pues, digamos, ubicuos o en todas las superficies, en tierra, agua, aire, suelo, luego se vuelvan patógenos o están infectando a los seres humanos. Y, por ejemplo, igual nuevamente en clase siempre mencionamos de Acinetobacter baumannii, que es uno de los que pues en lugares húmedos ahí estaba, existía, no se conocía como un patógeno, pero hoy en día cualquiera que trabaje en un hospital, en el laboratorio de bacteriología o en el laboratorio clínico, conoce a Acinetobacter baumannii, porque yo creo que no hay día que no se aísle de la muestra de un paciente, muestras respiratorias principalmente, torrente sanguíneo, o sea, infecciones graves, no estamos hablando de una infección en vías urinarias, que bueno, también participa, pero a nivel hospitalario, infecciones graves como torrente sanguíneo, como neumonías, y que pues se llevan a muchos pacientes. De hecho, una cosa curiosa que hay que mencionar es, ahora con todo lo del COVID, pues que muchos pacientes estaban en unidades cerradas, totalmente aisladas en el área COVID, y luego estaban intubados por el mismo problema respiratorio del COVID. ¿Cuántos de esos no se fueron realmente por una infección secundaria a COVID? O sea, no por COVID como tal, sino secundaria a COVID, en un área en el que estaban totalmente encerrados y que probablemente muchos microorganismos se estuvieron propagando en el ambiente hospitalario. Entonces, es de verdad, o sea, por donde lo veamos, es un problema enorme, gravísimo. Preocupante. La OMS, el CDC, emiten alertas donde han dicho estos microorganismos necesitamos que urgentemente se desarrollen nuevos antimicrobianos porque lo que hay ya no funciona. Ahorita platicábamos un poco de este tema de las enfermedades nosocomiales, que son las infecciones hospitalarias, las infecciones nosocomiales, y de los casos como que mencionas de infecciones que pudieron ser virales, pero que en algún momento se complicaron por las mismas bacterias que pudieran estar ahí en el hospital y que finalmente pues actúan como oportunistas en un paciente inmunosuprimido, un paciente que está pues decaído, débil,
y que entonces pueden actuar también invadiendo su cuerpo, ¿no? Generando problemas de sepsis y demás cuestiones que pueden llevarlo en muchos de los casos, por desgracia, a la muerte. Y mencionabas también que no cualquier médico, ¿verdad?, es capaz de o tiene esa preparación para recetar un antibiótico. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la población esté enterada que para que un paciente pueda recetar, o eso sería lo ideal, para que un paciente pueda recetar un antibiótico, necesitaría conocer cuál bacteria es la que está infectando a este paciente. Y hay una serie de estudios de laboratorio que le permiten al médico definir la bacteria que está por ahí infectando. A veces hay brotes que ya se conocen o que tienen un cuadro clínico que el médico dice, sí, esta es salmonela o esta es vibrio cólera, que son infecciones muy como que se tienen muy claro cuáles son los signos que dan ese tipo de infecciones. Pero hay otras que no son tan claras y el médico tendría que solicitar un análisis de laboratorio, a veces incluso lo que nosotros llamamos una antibiograma, que es una prueba que permite ver a cuáles antibióticos esa bacteria puede ser sensible o resistente para que el médico sepa cuál antibiótico le tiene que dar al paciente. Entonces, el paciente tiene que estar consciente y seguro y sobre todo en conocimiento que si el médico le da un antibiótico así nomás porque lo vio de pies a cabeza, pues a lo mejor no es tan confiable, ¿no? Tendría que a lo mejor tener una prueba de este tipo que decimos de laboratorio para saber que ese medicamento, que ese antibiótico va a ser útil para esa infección que trae el paciente. Y creo que esta ha sido una problemática, ¿no?, que también ha exacerbado la situación, porque pues ya para todos se receta ceftriaxona cuando no va a funcionar para todos las bacterias o todos los microorganismos. Sí, yo creo que ahí entran dos cosas muy importantes. Por una parte, digamos, la presión social del paciente. Es común entre los médicos escuchar el comentario de es que la paciente viene y dice, por ejemplo, sobre todo con los pacientes pediátricos, que es uno de los grupos etarios, digamos, o grupos de edades que más se exponen a los antibióticos. Porque el niño empieza ahí moqueando, empieza con un poquito de todo, lo llevan al pediatra y la mamá histérica, no me le va a dar antibiótico, y no me le va a dar antibiótico. Y es mal médico porque no le recetó antibiótico. No, señora, es viral, no lo requiere. Es que, ¿por qué no me le va a dar antibiótico? Y se lo lleva a una segunda opinión y el médico, pues aquí está el antibiótico. ¿Qué antibiótico? Aquí está. Por no perder el cliente, por no perder una venta, por no sé. Entonces, pues, por eso les comentaba, pues ni modo, vamos a tocar fibras sensibles. En el caso de los médicos, que bueno, pues, digo, sí, mis respetos para los médicos, pero hay que decir que contribuyen también, sobre todo a esos niveles, a niveles comunitarios. Hay que decir, las infecciones son comunitarias y son intrahospitalarias. En términos generales, comunitarias, pues las que se dan sobre todo en pacientes pues no hospitalizados. Y ahí es donde se utiliza mucho antimicrobiano por esta presión social, por esta cuestión de querer vender, de cumplir cuotas, etc. Y en los niños esto pasa muy frecuentemente. Y en el ambiente hospitalario también, muchas veces la terapia, lo que se le conoce como la terapia empírica, o sea, como menciona, pues hay un cuadro clínico que ya más o menos se conoce, se sospecha, el médico pues empieza a hacer un diagnóstico clínico plenamente y dice, bueno, es que esto es una infección y avienta ya un antibiótico. Pero eso también nos lleva una vez más al problema de la farmacoresistencia. Como menciona, lo ideal, el deber ser, es hacer estas pruebas de laboratorio que nos indican a qué antibiótico es sensible. Y digamos, hay rangos o hay clasificación de los antibióticos. Bueno, si el microorganismo es sensible a ampicilina, le doy ampicilina, no me voy a ir hasta linezolid, o no me voy a ir hasta antibióticos de último recurso. Entonces digamos que hay niveles, ahora sí que como dicen, hay niveles,
Y entonces, si hay antibióticos de primer nivel que pueden ser útiles, eso es lo que se debe de tratar y no los demás, los que están al final de la lista. Y muchas veces el médico, también por quedar bien, se escala hasta el siguiente antibiótico, se va hasta otros niveles. Y eso genera problemas. Y también hay que decir, por ejemplo, muchas veces a lo mejor el médico no pide cultivo porque si en los estudios en los que en la mañana vamos, nos sacan sangre y para la tarde tenemos el resultado, en los cultivos que son tardados de días, una semana incluso, que el mismo médico a veces, hasta hay memes de que donde el médico está exigiendo que el cultivo, o sea, lo llevó en la mañana y para la tarde ya quiere el resultado, y esto no funciona así. Con más ganas los pacientes quieren, o sea, ¿cómo voy a esperar 7 días a tener el resultado? Me siento mal, bla, bla, y le dan antibiótico inmediatamente. Entonces, pues es un estira y afloja entre muchos factores, muchas causas, muchos detalles, educación de la población, educación pues del propio médico, educación del personal médico también, o sea, no del médico como tal, sino de enfermería, pues el farmacéutico también, tenemos que decirlo también, no nos podemos omitir, todo el personal de salud, todos los que participan, tienen que estar conscientes, tienen que estar educados en esto, porque es multifactorial, no es solamente la culpa de alguien en específico, sino es algo pues muy global. Y bueno, pues hablando ya de esta realidad cruda que estamos comentando y que es una problemática multifactorial, como mencionas, doctor, pues como, no sé si alguien nos pueda platicar experiencias del estado, del país, cómo andamos en este tema desde el punto de vista epidemiológico. ¿Hay datos, no hay datos? Y qué vemos para el futuro. ¿Hay antibióticos para dentro de 5 años, 10 años? ¿Qué podría pasar? Pues ahí andan, hay algunas, por ejemplo, los gram negativos, un grupo de microorganismos o de bacterias que se les denomina así gram negativos, por la manera en que está compuesta su pared celular, su estructura, etc., son uno de los más problemáticos, sobre todo en hospitales, y que causan infecciones graves, las neumonías, torrentes sanguíneos, meningitis, etc., cosas graves. A este grupo de microorganismos hay unos antibióticos que son los carbapenémicos, que son beta-lactámicos también, y que son los de último recurso, pero que ya se ha detectado, se ha reportado mucho la resistencia a este grupo. Entonces, ¿qué sucede? Se están desarrollando antibióticos que pues compensan esta parte que ya se está perdiendo poco a poco. Pero todavía pues hay mucho pues problemática porque realmente los microorganismos son tan flexibles, tan adaptables, que salen con que este antibiótico ya, con esto sí vamos a terminar todo, ya no va a pasar nada, y rápido, o sea, rápido aparece la resistencia. Entonces sí hay nombres por ahí, sí hay cosas en estudio y todo, pero sigue sin ser suficiente. Y sobre todo mientras que, una vez más, no nos concienticemos y no vayamos un poco hacia atrás en las mañas o malas prácticas que hay ahorita, pues no va a terminar. O sea, no importa cuánto se avance, si de raíz no se corta el problema, pues vamos a seguir en el mismo problema, no importa cuánto se avance. En nuestro país, hay que decirlo también, ni modo, pues vamos atrasados en cuanto a que no se permite la llegada de nuevos fármacos. Por ejemplo, hay una bacteria intrahospitalaria muy común que se llama Clostridium difficile, bueno, Clostridioides difficile, le cambiaron el nombre hace poco, que un tratamiento muy efectivo ya está implementado, ya se conoce, ya se utiliza en Europa, Estados Unidos, que es la fidaxomicina, pero en México no hay. Entonces tenemos todavía tratamiento con vancomicina, que lo mencionaban ahorita, metronidazol, pero esos antibióticos tienen mucho riesgo de recurrencias, de que el paciente recaiga, sobre todo el metronidazol, o sea que el paciente otra vez vuelva a presentar el cuadro de la infección. Aparte de que sea hepatotóxico. Aparte de todas las implicaciones tóxicas de los fármacos. Entonces,
Pues ahí está la respuesta un poco más cerca, fidaxomicina, pero no está aquí en México. Entonces nuestras autoridades, nuestra legislación no nos ha permitido tenerlo. Aparte de que, claro, cuando es todavía de patente, pues es altísimo el costo y pues hospitales públicos o el sector público pues está un poquito más complicado que lo pueda tener a la mano. Me ha tocado escuchar por ahí, pues obviamente no podemos decir nombres, ¿verdad? Pero a personal del área médica que ya pues prácticamente desolados porque pacientes que están hospitalizados y que les ha tocado detectarles infecciones que no tienen, que los microorganismos no son sensibles a ninguno de los antibióticos que existen, o hospitales públicos en los que se les ven que solo es sensible a uno de los de última generación, no recuerdo si es Listatina o Vicina, que son carísimos, de 14,000 pesos, algo así, no sé si... Bueno, hay algunos, por ejemplo, para gram positivos está el Linezolid, pero bueno, ya está saliendo el genérico, que ya tiene ratito el Linezolid, pero en su momento era uno de los más caros. ¿Y como qué costos tenía? Pues sí, más o menos arriba de 10,000, 15,000 pesos. Entonces, a mí me tocó escuchar que un paciente pues decía, no, pues ya deja, que un médico decía que ya no le podía hacer nada al paciente porque pues era un hospital público y no tenían en el esquema de antibióticos estos de nueva generación que son muy caros para tener. Incluso ni siquiera de nueva generación, por ejemplo, Astreonam es útil para resistentes a carbapenémicos, pero no se consigue. O sea, sí está autorizado, pero no se consigue, batallan mucho conseguirlo, entonces, o sea, viene dando lo mismo, en pocas palabras, que si está aprobado, no está aprobado, sí, pero pues no lo consigo, ¿cómo le hago? Entonces terminamos en la misma situación. Pues es una problemática que hemos comentado, tiene que ver con varios aspectos y pues entre todos estos aspectos parte de la problemática somos la misma población, ¿no? Tanto pacientes, personal del área de la salud, etcétera, etcétera. En esta ocasión quisimos invitar al doctor Adrián, que sabe, es experto en este tema. Al principio, bueno, no lo presenté, empezamos de lleno con el tema, sin mencionar su parte de su currículum, pero el doctor Adrián trabaja, es científico de la Facultad de Ciencias Químicas y trabaja con este tema. Entonces, algunas de sus líneas de investigación tienen que ver precisamente con la búsqueda de nuevos medicamentos para combatir microorganismos, estudios del trazado epidemiológico de estas infecciones. Y bueno, no sé si el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país, en México, y pues quisiera que si nos puedes platicar un poquito, Adrián, de lo que has hecho, de tu trabajo, de lo que tienes planes para el futuro en este campo de investigación que te apasiona tanto. Sí, pues básicamente he trabajado con microorganismos resistentes en todo este tiempo, pues desde 2014 que inicié con la maestría, donde trabajé con Staphylococcus resistente a meticilina, un problema enorme también en el ambiente hospitalario. Después trabajé con Clostridium difficile precisamente, pero en general pues he trabajado con muchos de estos microorganismos que mencionamos, sobre todo pues los más comunes. He estado últimamente trabajando con aislamientos ambientales. Precisamente hay un proyecto por ahí de Klebsiella pneumoniae, que es uno de estos gram negativos que les mencionaba, que es resistente a carbapenémicos. De hecho, voy a dar ahí un spoiler de esto, pero se estudiaron 52 aislamientos recuperados de las salas de cuidados intermedios de pacientes, y de estos 15 son resistentes a carbapenémicos, o sea, prácticamente la tercera parte. Y de estos tienen una metalobeta-lactamasa que es transmisible, o sea, se la pueden pasar a otros microorganismos del ambiente hospitalario. Entonces, por eso también el comentario que hacía hace rato de
no solamente está la resistencia, sino se puede propagar. Y no solamente la parte, digamos, genética, sino, una vez más, vuelvo al ambiente, en la parte en la que el personal tiene participación, porque el personal de enfermería puede andarlo diseminado a todas partes. Entonces, bueno, eso es lo que estamos encontrando en ese estudio, que hay una cepa particular de Klebsiella pneumoniae que está aquí en la mesa, que está en el barandal de la cama, que estaba en el paciente, que estaba en el familiar del paciente, y por lo tanto ahí está contaminando un área que puede ser luego transmisible o que se puede pasar o propagar a otro paciente. Entonces eso es lo que ahorita estamos trabajando. Colaboro mucho con la doctora Flora Cruz, que también es de aquí de la facultad, y ella también está desarrollando un proyecto similar con Acinetobacter baumannii, otro de los problemas importantes hospitalarios. Vamos a trabajar posteriormente con Pseudomonas aeruginosa, que es otro gram negativo súper resistente intrínseco. Acinetobacter y Pseudomonas tienen resistencia intrínseca. O sea, cuando hay un documento que se llama CLSI y nos dice para estos microorganismos se pueden utilizar estos antibióticos. Entonces, para enterobacterias, por ejemplo, está una listota, para Acinetobacter está así chiquita, para las Pseudomonas más chiquita todavía. O sea, de por sí no hay nada y luego se genera resistencia. O sea, por resistencia intrínseca nada más, o sea, porque esos le entra el antibiótico y lo escupe prácticamente. Entonces, pues estamos trabajando con eso ahorita en este momento. Es lo que proyectos, digamos, a futuro, o presentes y a futuro que estamos trabajando, es lo que tenemos ahorita. Y en general en el mundo de la ciencia, ¿en qué se enfocan los científicos para desarrollar nuevos antibióticos actualmente? ¿Hay algún proceso en particular que hayan encontrado en las bacterias que sea como que el target, el blanco? Pues mucho de lo que se está haciendo ahorita en desarrollo es apostarle a inhibidores de beta-lactamasas, que ya existen, ya hay, pero se está pues, buscando modificación de lo que ya existe o de lo que ya hay, para, digamos, no tardarnos tanto en sacar algo nuevo, no traer algo desde atrás y empezar a desarrollarlo hasta que llega a fases clínicas y aprobaciones. Entonces es más fácil, o también reutilizar lo que ya se conocía, lo que ya estaba aprobado, reutilizar, o si se sabe que funciona para este o este, pues bueno, probarlo en otros para ver si también funciona, y si funciona, pues nada más hacemos el salto y no tanto buscar desde cero. Eso es lo que está pasando ahorita. Pues es un tema bastante importante, creemos nosotros, para la sociedad, para la comunidad, aprender un poco sobre pues, resistencia microbiana, sobre antibióticos primero, porque pues, es la base de dónde viene toda esta problemática, el uso de los antibióticos y el uso no adecuado, ¿no? El uso indiscriminado, el uso pues sin el asesoramiento adecuado o con la prescripción profesional adecuada. Entonces, desde ahí es una situación que creo es un problema social que deberíamos todos conocer y eventualmente volvernos un poco más responsables y conocer un poco más de este tema y actuar en consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues disminuir el uso indiscriminado de antibióticos, no cualquier dolorcito de garganta o irritación o fiebre, es tratarle con antibióticos y bueno, eso pues es importante que se diagnostique por el médico. Por otro lado, es importante que el médico también cumpla su papel dentro de esta problemática que es es decir, cumpla un papel profesional, ¿verdad? Diagnosticando adecuadamente una infección bacteriana y recetando, por supuesto, el antibiótico que es el que va a funcionar para esa infección. Y por supuesto nosotros, pues como en el caso del área académica, pues es también importante cubrir lo que tiene que ver con la difusión del conocimiento, la divulgación del conocimiento y por supuesto la formación del personal
que debe pues de cubrir, ¿no?, el perfil adecuado, las competencias adecuadas. Un farmacéutico, un médico, una enfermera, un nutriólogo, que estén conscientes de la problemática y que no aportemos, ¿verdad?, desde el hecho de aprender a lavarnos las manos adecuadamente, a no ser vectores, transmisores, es decir, si voy con un paciente y luego tengo que ir con otro, pues me cambio los guantes, o si no tengo guantes en el hospital me lavo las manos antes de pasar de un paciente a otro, porque muchas veces somos los mismos personales del área clínica los que estamos siendo vectores de transmisión en las áreas hospitalarias. Entonces, pues los invitamos a seguirnos informando. Queremos agradecer y felicitar al doctor Adrián Martínez Meléndez por su participación, por su presencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, no sé si quieran hacer un comentario final, alguna aportación extra. Compañeros. Pues nada más, pues retomar todo lo que hemos visto, ir primero con su médico antes de cualquier síntoma, o darle a nuestro familiar o amigo un medicamento, en este caso antibiótico, en cualquier caso. Y pues también el uso de la higiene, como también retomaba el doctor Isaías, lavarse las manos, todo lo que consumamos también, alimentos o etcétera, pues también asegurarnos de que estén bien lavados, ¿no? Por así decirlo, higiénicos, bien cocidos. Y pues no tener miedo en el caso de ir a hospitales, no porque vayan a mejor de entrada por salida nada más a consultar, vayan a terminar a lo mejor con alguna enfermedad más grave. Como comentó el doctor Adrián, eran pacientes inmunosuprimidos, pero pues también tener estos buenos hábitos de higiene. Muchas gracias. Yo le quisiera preguntar al doctor Adrián, porque también es una pregunta que a veces me hacen mucho mis alumnos de farmacología, cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, y es que cuando hablamos de infecciones por ese tipo de microorganismos que son resistentes, muchas veces piensan que son más infecciosos por ser resistentes. ¿Realmente es así? ¿Son más infecciosos? Sí, hay algo de eso. No solamente contribuye la farmacoresistencia, sino que algunos de estos microorganismos poseen mecanismos que les permiten evadir el sistema inmune del paciente. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, que la mencionábamos ahorita, hay una variedad hipermucoide. Klebsiella pneumoniae, cuando nosotros la cultivamos en el laboratorio, trabajamos con ella, vemos que la forma de desarrollarse, sus colonias, como les decimos, son muy mucoides, que si nosotros la tocamos así, se hace un chicle ahí que se levanta, pero hay unas cepas que son, o sea, te llenan de moco toda la placa. Esas son cepas hipermucoides, producen mucha cápsula. Entonces, esa cepa fácilmente entra e invade al paciente. Por ejemplo, esas cepas hipermucoides causan abscesos hepáticos. Es muy común que estén asociados el absceso hepático con Klebsiella pneumoniae hipermucoide. Y aparte, esas cepas tienen más resistente, digamos, tienen barrio, como lo dicen por ahí. O sea, aguantan estar en las superficies, aguantan temperaturas altas, aguantan desecación, aguantan otras cosas. Por esa misma capa de moco, ¿no? La capita de moco, que es lo que llamamos biopelícula también. Ajá. Las hace súper resistentes. De hecho, qué bueno que menciona la biopelícula. Esa es otra historia totalmente aparte, de la cual nos podríamos pasar aquí 2 o 3 horas hablando, que es la biopelícula, la permanencia de los microorganismos en ciertos dispositivos médicos que favorecen que allí estén, y también favorece la farmacoresistencia porque el antibiótico no penetra tan fácilmente, porque la bacteria está en otro estado metabólico y muchas cosas más. Entonces sí hay algo de eso. Finalmente es una competencia microbiana. O sea, ahí en el entorno hospitalario hay muchos microorganismos, y el que termina infectando al paciente es porque fue el más fuerte. Entonces sí hay algo de eso, de que los microorganismos que causan infecciones en hospitales sí son más virulentos. Pero igual es toda una historia muy completa y muy compleja aparte. Pues bueno, es solamente, como luego dicen, la punta del iceberg, ¿no? Estamos viendo solamente un pequeño tema de toda una situación profunda desde
desde la perspectiva molecular de la bacteria o del microorganismo. Todavía hay mucho que aprender ahí, mucho que decir, mucho que estudiar, pero bueno, precisamente eso es lo que están haciendo los científicos hoy en día, tratando de entender un poco mejor ese comportamiento bacteriano para saber cómo atacarlo y desarrollar nuevos y mejores antimicrobianos. ¿Algún último comentario, doctor? Bueno, pues primero que nada, pues agradecer la disposición de todos los presentes, a Isa Braya, el doctor Isaías, por la oportunidad y pues sobre todo que podamos transmitir esto a las personas y que pues no nos quedemos con mitos o con historias extrañas o ideas equivocadas, que también es parte del problema. Entonces, como decíamos, es multifactorial y la población debe de conocer estas cosas. No es, digamos, conocimiento secreto ni nada por el estilo, sino que debemos todos de estar muy conscientes de cómo funcionan las cosas, de qué podemos hacer para contribuir, no nada más en esta problemática, sino en muchísimas otras más, ambientales, energéticas, etcétera. Pero pues bueno, ojalá sea de utilidad para todos los que están escuchando, y pues bueno, a disposición de cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, muchas Sí. Felicidades y muchas gracias a los que nos acompañan en este podcast, bienvenidos y pues también les queremos agradecer su participación nuevamente como en los anteriores, haciendo por ahí un pequeño concurso con una serie de preguntas que vamos a publicar y que bueno, las primeras personas que contesten pues se llevarán de obsequio un libro por ahí que estamos regalando. También pues queremos darles por ahí un comercial del siguiente podcast, ahorita que comentaban precisamente de la microbiota, de ese mundo de microorganismos que vive en nuestro cuerpo. Pues precisamente el próximo podcast va a ser aquí con la química Isa, que trabaja este tema de la microbiota, y vamos a conocer un poquito más esa parte, ¿no? La parte de los microorganismos buenos. Ahorita hablamos de los microorganismos que no son tan buenos, vamos a hablar en otra parte de microorganismos buenos que están viviendo en nosotros y cómo pues hay factores que los pueden alterar, que hay factores que los pueden mejorar y con ello mejorar nuestra salud, mejorar nuestra resistencia, nuestra respuesta inmune, etcétera, etcétera. Pues los invitamos a seguirnos pues observando, viendo, escuchando y pues otra vez muchas felicidades, buen día para todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.